Cierra los ojos, si quieres. No necesitas ver nada esta noche. Solo escuchar. Esta noche viajamos a un valle rodeado de volcanes, muy alto sobre el nivel del mar, en el centro de lo que hoy es México. Un valle que en su día estuvo ocupado, en buena parte, por un sistema de lagos poco profundos, y en medio de esos lagos, una ciudad que sus propios habitantes describían como un sueño, calles de agua, jardines que flotaban, y una isla entera construida, poco a poco, por manos humanas. Vamos a hablar despacio, sin prisa, sobre cómo se cultivaba la tierra, y también el agua, en el Imperio Azteca. Sobre el maíz, considerado carne y hueso de los propios dioses. Sobre las chinampas, esas islas de cultivo que convirtieron un lago en el huerto más productivo del mundo antiguo. Y sobre el tributo de maíz y frijol que sostuvo, año tras año, a una de las capitales más grandes que existieron antes de la llegada de los europeos. No hace falta que sepas nada de historia mesoamericana para seguir este relato. Solo déjate llevar, despacio, por el sonido de canoas deslizándose entre canales tranquilos, cargadas de flores y de maíz recién cosechado. Puedes quedarte dormido cuando quieras. Esta historia seguirá ahí mañana. Capítulo 1. Un valle de lagos y volcanes. El Valle de México, donde se asentó la capital del Imperio Azteca, se encuentra a más de 2.200 metros de altitud, rodeado por completo de montañas y volcanes, algunos de ellos todavía activos en la actualidad. Durante siglos, el fondo de este valle estuvo ocupado por un sistema interconectado de lagos poco profundos, el más grande de ellos conocido como el lago de Texcoco, alimentado por los ríos y manantiales que bajaban de las montañas circundantes. Este entorno, tan distinto de las llanuras y los desiertos que otras civilizaciones antiguas tuvieron que domesticar, planteaba un desafío particular. Buena parte de la tierra firme disponible alrededor del lago era escasa, y el agua, en cambio, sobraba. En lugar de luchar contra esa abundancia de agua, los pueblos que habitaron este valle, empezando por los ochimilcas y perfeccionado más tarde por los mexicas, que hoy conocemos como aztecas, aprendieron a convertir el propio lago en tierra cultivable. El resultado fue uno de los sistemas agrícolas más ingeniosos y productivos jamás desarrollados en el mundo antiguo, capaz de sostener a una población urbana que, en el momento de mayor esplendor de Tenochtitlán, pudo haber superado los 200.000 habitantes, una cifra descomunal para cualquier ciudad de su época. Capítulo 2. Las chinampas, jardines que flotan. El nombre que hoy usamos para describir este sistema, chinampa, proviene de una palabra náhuatl que significa, aproximadamente, en la cerca de cañas. Y en efecto, todo comenzaba con una especie de cerca. Los agricultores clavaban en el fondo poco profundo del lago una hilera de estacas de sauce, delimitando un rectángulo alargado, generalmente de unos pocos metros de ancho y varias decenas de metros de largo. Dentro de ese perímetro, se amontonaban capas de vegetación acuática, sobre todo tule y lirio de agua, cortadas y transportadas en canoa desde otras zonas del lago, apiladas una sobre otra hasta formar una base flotante lo bastante firme. Sobre esa base vegetal se añadía barro extraído del propio fondo del lago, riquísimo en nutrientes acumulados durante siglos, hasta que la superficie de la nueva parcela quedaba unos 30 centímetros por encima del nivel del agua. El toque final, y quizás el más ingenioso, consistía en plantar pequeños sauces, llamados ahuejotes, a lo largo de todo el borde de la chinampa, espaciados cada 4 o 5 metros. Estos árboles crecían rápido, hacia arriba, con raíces capaces de entrelazarse profundamente en el fango del fondo del lago, fijando la chinampa en su lugar como si fueran los pilares vivos de una isla artificial, evitando además que el agua fuera erosionando los bordes con el paso de las estaciones. Capítulo 3. Los canales que daban vida a la ciudad. Entre cada dos chinampas discurría siempre un canal, lo bastante ancho para que pasara una canoa de fondo plano. Estos canales no eran un simple espacio vacío entre parcelas, cumplían, al mismo tiempo, varias funciones esenciales. Servían para regar las chinampas por infiltración lateral, ya que el agua del canal mantenía siempre húmeda la tierra de los bordes. Servían también como vía de transporte, permitiendo que los agricultores se desplazaran de una chinampa a otra sin necesidad de caminos de tierra. Y servían, además, como una especie de autopista de nutrientes. Cada cierto tiempo, los agricultores dragaban el limo acumulado en el fondo del canal y lo devolvían a la superficie de sus propias chinampas, renovando así la fertilidad del suelo sin necesidad de abonos externos. Tenochtitlán,
la capital del imperio, se construyó precisamente en medio de esta red de chinampas y canales, sobre un islote que fue creciendo poco a poco a base de tierra ganada al lago. Grandes calzadas de piedra conectaban la isla con la orilla, pero dentro de la propia ciudad, buena parte del transporte cotidiano, tanto de personas como de mercancías, se realizaba en canoa, deslizándose por los mismos canales que regaban los campos de cultivo. Una ciudad entera, respirando al ritmo del agua que la rodeaba por todas partes. Capítulo 4. El maíz, carne y hueso de los dioses. Ningún cultivo ocupaba un lugar tan central en la vida mesoamericana como el maíz. Para los aztecas, esta planta no era simplemente un alimento. Según sus propios relatos sagrados, recogidos más tarde en textos como el Códice Florentino, los seres humanos habían sido formados, en parte, a partir del maíz, convirtiendo a este cereal en algo mucho más cercano a la propia sustancia de la vida humana que a un simple cultivo agrícola. Varias divinidades estaban asociadas al maíz en sus distintas etapas de crecimiento. Chicomecoatl, cuyo nombre significa 7 serpientes, era venerada como la diosa que traía consigo todos los alimentos: el maíz blanco, el maíz amarillo, los brotes tiernos de maíz verde, además de la chía, el frijol y el amaranto. Otro dios, Centeotl, representaba de forma más directa la fuerza vital de la propia planta, honrado con ofrendas y ceremonias en distintos momentos del año agrícola. Esta reverencia religiosa se traducía en una atención agrícola igualmente cuidadosa. Los agricultores mesoamericanos habían aprendido, generaciones atrás, a seleccionar y conservar las mejores mazorcas de cada cosecha como semilla para el año siguiente, refinando poco a poco variedades adaptadas a las distintas alturas y climas del imperio, desde las tierras cálidas y húmedas hasta las frías laderas cercanas a los volcanes. Una vez cosechado, el maíz se sometía a un proceso llamado nixtamalización, en el que los granos secos se cocían junto con ceniza o cal, y se dejaban reposar durante horas antes de molerse sobre una piedra plana, el metate, con la ayuda de otra piedra alargada. Este proceso, descubierto muchos siglos antes de los aztecas pero perfeccionado y transmitido de generación en generación, liberaba nutrientes del grano que de otro modo el cuerpo humano no podría aprovechar del todo, y ablandaba el maíz lo suficiente para convertirlo en la masa con la que se preparaban las tortillas. Alimento diario de prácticamente cualquier hogar del imperio, desde el más humilde hasta el del propio emperador. Capítulo 5. Las 3 hermanas. En una misma chinampa, o en una misma parcela de tierra firme, era habitual encontrar 3 cultivos sembrados juntos, entrelazados de una forma que hoy reconocemos como extraordinariamente inteligente desde el punto de vista agronómico: el maíz, el frijol y la calabaza, un trío que los pueblos mesoamericanos cultivaban en estrecha asociación desde hacía ya miles de años. El maíz crecía alto y recto, formando un tallo firme que servía de tutor natural para que el frijol trepara por él, ahorrando así la necesidad de construir cualquier estructura de apoyo. El frijol, a su vez, devolvía un favor invisible pero fundamental. Sus raíces albergaban bacterias capaces de fijar nitrógeno en el suelo, enriqueciendo la tierra de la que tanto el propio frijol como el maíz se alimentaban. Y la calabaza, extendiéndose a ras de suelo con sus grandes hojas, cubría el espacio entre ambas plantas, conservando la humedad y dificultando el crecimiento de malas hierbas con su sombra generosa. El resultado de esta combinación no era solo una cosecha más abundante, era también, en la propia mesa de cada familia, una combinación nutricionalmente completa, capaz de sostener a toda una población sin necesidad de depender en exceso de la carne, un recurso mucho más escaso en un valle tan densamente poblado. Capítulo 6. El mercado que olía a 1000 cosechas. Toda esta abundancia agrícola, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el jitomate y muchos otros productos que las chinampas y las tierras del imperio producían, confluía finalmente en los grandes mercados que sostenían la vida económica de cada ciudad. El más célebre de todos era el de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlán, donde cada día se reunían, según algunos relatos posteriores a la conquista, decenas de miles de compradores y vendedores. Los cronistas que llegaron con los primeros españoles describieron este mercado con auténtico asombro: pasillos enteros dedicados solo a las aves, otros a las verduras, otros a las hierbas medicinales, y filas interminables de puestos ofreciendo mazorcas frescas, chiles de docenas de variedades distintas, tomates de todos los tamaños, y frutas que ellos jamás habían visto antes.
Funcionarios especiales recorrían los pasillos verificando que las medidas fueran justas y que no se produjeran fraudes entre compradores y vendedores. En este mercado, y en toda la economía azteca en general, un producto agrícola cumplía además una función que iba mucho más allá de la alimentación: el cacao. Sus semillas, además de usarse para preparar una bebida amarga y espumosa reservada casi siempre a la nobleza y a los guerreros, funcionaban como una auténtica moneda. Con un puñado de granos de cacao se podía comprar un conejo, con muchos más, un objeto de cobre o una manta de algodón fino. El propio Hernán Cortés, ya en tiempos de la conquista, describiría el cacao como una moneda corriente en toda la tierra. Capítulo 7. El calpulli y la tierra compartida. La tierra cultivable, tanto las chinampas como los campos de labranza en tierra firme, no se entendía la sociedad azteca como una propiedad privada al estilo que hoy conocemos, sino que pertenecía, en buena parte de los casos, a una unidad social llamada calpulli, algo parecido a un barrio o clan extendido, formado por varias familias emparentadas o vinculadas por un origen común. Dentro de cada calpulli, las autoridades locales repartían parcelas entre las familias para que las trabajaran y se beneficiaran de su cosecha durante toda su vida, e incluso pudieran transmitirlas a sus hijos. Pero esa tierra no era, del todo, propiedad personal. Si una familia dejaba de cultivar su parcela durante 2 años seguidos, recibía una advertencia formal, y si el abandono se prolongaba un tercer año, la tierra volvía a manos del calpulli para ser reasignada a otra familia que sí pudiera trabajarla. Este sistema garantizaba que la tierra fértil, especialmente la escasa y valiosísima superficie de chinampas alrededor de la capital, se mantuviera siempre en producción activa, evitando tanto el abandono como la acumulación excesiva de tierra en muy pocas manos, al menos dentro de la estructura formal del calpulli campesino. Capítulo 8. Tlaloc y las lágrimas que hacían crecer el maíz. El agua, tan presente en la vida cotidiana de Tenochtitlán, tenía también su propia divinidad, quizás una de las más antiguas y veneradas de todo el panteón mesoamericano. Tlaloc, señor de la lluvia, temido y respetado a partes iguales por su capacidad de traer tanto la lluvia necesaria para las cosechas como las tormentas destructivas capaces de arruinarlas. El año agrícola azteca comenzaba, según su calendario ritual, con una festividad llamada Atlcahualo, que se traduce aproximadamente como el cese del agua, celebrada al principio de la temporada seca, cuando las lluvias del año anterior ya habían terminado y el maíz sembrado necesitaba, con urgencia, que llegaran las próximas. Esta festividad incluía ofrendas dirigidas a Tlaloc y a las divinidades menores asociadas a él, conocidas como los Tlaloque, considerados responsables de las distintas montañas donde se creía que se originaban las nubes de lluvia. En otro momento del calendario, durante la festividad de Atemoztli, hacia el final del año, se elaboraban pequeñas figuras del propio Tlaloc y de las montañas sagradas usando una masa hecha de semillas de amaranto, que después de ser veneradas en ceremonia, se repartían y se comían entre los participantes, en un gesto que unía la devoción religiosa con el propio alimento que esa devoción pretendía asegurar para el año siguiente. Capítulo 9. El amaranto, el grano de las figuras sagradas. Junto al maíz, el frijol y la calabaza, los aztecas cultivaban un cuarto grano de enorme importancia, hoy mucho menos conocido, el amaranto, llamado huautli en náhuatl. Esta planta, capaz de producir semillas diminutas pero extraordinariamente nutritivas, se cultivaba en grandes extensiones, y su masa, mezclada a veces con miel de maguey o con sangre en ciertos contextos rituales, servía para modelar figuras de dioses que después se veneraban, se rompían simbólicamente, y se repartían para ser comidas por los participantes en la ceremonia. Esta estrecha asociación entre el amaranto y los rituales religiosos aztecas tendría, siglos más tarde, una consecuencia inesperada. Cuando los colonizadores españoles llegaron al valle y presenciaron estas ceremonias, que les recordaban de forma incómoda a su propia liturgia cristiana, prohibieron el cultivo del amaranto en amplias zonas del territorio, llegando a castigar severamente a quienes lo sembraran. Un cultivo que había alimentado a generaciones enteras del Valle de México estuvo a punto de desaparecer por completo, y solo sobrevivió gracias a comunidades aisladas que continuaron cultivándolo, a menor escala, lejos de la vigilancia colonial. Capítulo 10. El maguey, el árbol de las maravillas. En las laderas más secas y pedregosas, donde ni las chinampas ni el maíz de riego podían prosperar, crecía otra planta fundamental para la vida azteca, el maguey, un tipo de agave capaz de sobrevivir con muy poca agua, adaptado a los suelos volcánicos y áridos que rodeaban buena parte del valle.
Del corazón de esta planta, una vez alcanzada su madurez tras varios años de crecimiento, se extraía un líquido dulce llamado aguamiel, que fermentado se convertía en pulque, una bebida ligeramente alcohólica de gran importancia ritual y social, generalmente reservada para ocasiones ceremoniales, ancianos o contextos específicamente autorizados. Pero el maguey ofrecía mucho más que esta bebida. De sus hojas se extraían fibras resistentes para tejer telas y cuerdas, sus espinas servían como agujas o punzones, e incluso se utilizaba como combustible una vez seco. Los aztecas llamaban al maguey el árbol de las maravillas precisamente por esta versatilidad extraordinaria, capaz de proporcionar bebida, vestido, herramienta y combustible a partir de una sola planta adaptada, con paciencia, a las tierras más difíciles del imperio. Capítulo 11. Las terrazas de las laderas. No todo el imperio azteca podía alimentarse exclusivamente de chinampas, un sistema limitado por naturaleza a las orillas poco profundas de los lagos. En las regiones montañosas más alejadas de la capital, los agricultores recurrían a otra técnica, más parecida a la empleada por otras civilizaciones de terreno escarpado, terrazas escalonadas, sostenidas por muros de piedra o de tierra compactada, que domaban las laderas empinadas y reducían la erosión del suelo fértil durante la temporada de lluvias. En estas terrazas de tierra firme, conocidas en algunas regiones como coamiles, se practicaba también un sistema de cultivo rotativo, dejando descansar ciertas parcelas después de varios años de siembra continua, permitiendo que el bosque circundante recuperara parte del terreno y, con él, la fertilidad natural del suelo antes de volver a cultivarlo. Esta combinación de chinampas en el valle y terrazas en las laderas circundantes permitió al imperio azteca aprovechar prácticamente cualquier tipo de terreno disponible, desde el fondo del lago hasta las montañas más empinadas. Capítulo 12. El chile, el jitomate y los sabores del valle. Más allá del maíz, el frijol y la calabaza, las tierras del imperio azteca producían una variedad asombrosa de plantas que hoy, siglos después, forman parte de la cocina de medio mundo, aunque en su momento nadie fuera de Mesoamérica las conociera todavía. El chile, cultivado en decenas de variedades distintas, desde los más suaves hasta los más picantes, se secaba, se molía, se mezclaba con otros ingredientes y acompañaba prácticamente cualquier comida, otorgando sabor y conservando ciertos alimentos por más tiempo. Junto al chile crecía el jitomate, una fruta de la familia de las solanáceas que los aztecas cultivaban en huertos junto a sus casas y en las propias chinampas, empleada en salsas frescas molidas sobre piedra. También se cultivaba la vainilla, una orquídea trepadora cuyas vainas, curadas con un proceso largo y delicado, aromatizaban bebidas de cacao reservadas a la nobleza, y el cacahuate, que crecía enterrado bajo tierra tras la floración, aportando una fuente valiosa de grasas y proteínas a la dieta. Ninguna de estas plantas existía, en aquel momento, en ningún otro continente. Fue precisamente gracias al contacto posterior entre América y Europa que el chile, el jitomate, el cacao y tantas otras plantas mesoamericanas terminarían transformando, siglos más tarde, las cocinas de lugares tan lejanos como Italia, India o Tailandia, sin que sus habitantes llegaran nunca a sospechar que aquellos sabores tan propios habían nacido, en realidad, en las chinampas y las laderas de un valle rodeado de volcanes. Capítulo 13. El tributo que alimentaba un imperio. A medida que el poder de Tenochtitlán se extendía sobre otros pueblos del valle y más allá, a través de conquistas y alianzas, el imperio azteca desarrolló un sofisticado sistema de tributo agrícola, mediante el cual las ciudades y provincias sometidas debían entregar, de forma periódica, cantidades fijas de maíz, frijol, cacao, algodón y otros productos, además de bienes manufacturados. Estos tributos quedaban registrados con enorme precisión en documentos pictográficos, algunos de los cuales, como el conocido Códice Mendoza, elaborado ya en la época colonial pero basado en registros anteriores, han sobrevivido hasta nuestros días y nos permiten conocer con notable detalle qué cantidades exactas de grano viajaban cada año hacia la capital. Se calcula que, durante el reinado de Moctezuma II, la ciudad podía recibir anualmente miles de toneladas de maíz y de frijol procedentes de las provincias tributarias, un flujo constante de alimento que permitía sostener a la enorme población urbana de Tenochtitlán, a su corte, a sus sacerdotes, y a los ejércitos que mantenían el propio sistema de dominio en funcionamiento. Capítulo 14. El calendario que marcaba la siembra. La vida agrícola azteca se organizaba alrededor de un calendario ritual dividido en 18 periodos de 20 días cada uno, conocidos como veintenas,
cada una de ellas dedicada a una divinidad o a un conjunto de ceremonias específicas, muchas de ellas directamente relacionadas con las distintas etapas del ciclo del maíz. Durante Tzalcualistli, una de estas veintenas celebrada en pleno corazón de la temporada de lluvias, se preparaba y se compartía un guiso especial de maíz y frijol, en un gesto que celebraba la abundancia de agua necesaria para que las plantas jóvenes prosperasen. Otras veintenas marcaban el momento de la cosecha, agradeciendo a las divinidades correspondientes por el maíz recogido, o señalaban el inicio de la preparación de nuevos campos para la temporada siguiente. Este calendario, cuidadosamente observado por sacerdotes y campesinos por igual, funcionaba como una especie de reloj agrícola compartido por todo el imperio, sincronizando el trabajo del campo con la vida religiosa de cada ciudad. Capítulo 15. Un legado que sigue floreciendo. Hemos recorrido un valle de lagos y volcanes, donde un pueblo aprendió a construir islas de cultivo sobre el agua misma. Hemos visto nacer las chinampas, entrelazadas de canales que regaban, transportaban y alimentaban a toda una ciudad, y hemos recorrido los pasillos bulliciosos del mercado de Tlatelolco, donde el cacao servía a la vez de alimento y de moneda. Hemos conocido al maíz venerado como sustancia sagrada, a las tres hermanas creciendo entrelazadas en un mismo surco, y al calpulli repartiendo la tierra entre familias. Hemos escuchado las plegarias a Tlaloc, hemos visto las figuras de amaranto moldeadas en honor a los dioses, y hemos conocido el maguey, capaz de dar de beber, de vestir y de alumbrar con una sola planta. Hemos probado, al menos con la imaginación, el chile y el jitomate que un día conquistarían las cocinas de medio mundo. Hemos seguido el tributo de maíz viajando hacia la capital, y hemos recorrido el calendario que marcaba cada etapa del año agrícola. Lo más sorprendente de esta historia es que no ha terminado del todo. Todavía hoy, en el barrio de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, sobreviven algunas chinampas originales, cultivadas por familias que han heredado esta técnica de generación en generación, casi 1000 años después de que los primeros agricultores clavaran sus estacas de sauce en las aguas poco profundas de aquel lago. Investigadores y agricultores actuales estudian hoy este sistema con renovado interés, como un ejemplo de agricultura sostenible capaz de producir varias cosechas al año sin agotar la tierra, una lección silenciosa que este valle lleva ofreciendo desde hace siglos a quien esté dispuesto a escucharla. No hace falta que recuerdes ningún nombre ni ninguna fecha. Solo quédate con la sensación, canoas deslizándose despacio entre canales tranquilos, chinampas verdes flotando sobre un lago que ya casi no existe, y una ciudad entera que aprendió, con paciencia e ingenio, a cultivar sobre el agua misma. Descansa. Mañana, el agua seguirá reflejando el mismo cielo sobre el valle. Buenas noches.